Amigos de Camino Astral, bienvenidos una vez más a Bitácora un Alquimista. Les saluda Richo Osorno. Hoy vengo a tratar un tema, van a decir que lo hice a propósito en esta semana, y pues sí, lo hice a propósito en esta semana por algo. He estado últimas fechas, desde hace como un mes, recibiendo mucho hate de una persona en Facebook. Era una persona que se decía mi compañero amigo, y he estado recibiendo mucho hate porque pues yo no estoy muy de acuerdo con algunas cosas que él sigue. O sea, ojo, no que no crean respetar su creencia, pero él sí no respeta mi creencia. Es una persona que es en extremo católica. Yo les voy a ser honesto, siempre lo he dicho, yo estudié en una institución de hermanos católica y demás. Entonces, me han preguntado a base de este hate que he recibido, el por qué en su momento abandoné o me alejé de la iglesia católica. Creo que el objetivo, y quiero hacer spoiler aquí antes de empezar, el objetivo no es convencer a la gente de que se aleje de la creencia o de la religión. Primera, yo no tengo absolutamente nada en contra con la creencia. Mi problema viene con la forma en que se ejecuta desde la cabeza, que es la iglesia, ¿ok? Entonces, el objetivo de este programa no es hacer que creas o dejes de creer. Yo eso lo respeto y no me voy a meter. Yo te voy a contar mi experiencia de por qué me alejé. La experiencia de algunas personas, por ejemplo, tengo amigos que siguen siendo de creencia católica, pero ya no creen en la iglesia. Y también te voy a contar el por qué yo en lo personal me alejé. El objetivo de esto no es que te alejes, el objetivo es que si tu opción es encontrar otra creencia que cuadre mejor contigo, es empujarte y ayudarte a hacerlo. Si tu cuestión es ser un creyente, pero ya no estar apegado a la iglesia, es que lo hagas. Y si tu opinión es pues evitar esta cuestión de tener que pasar por más cosas, de tener pues una relación difícil, porque aparte, ojo, esto me afectó a nivel familiar, a nivel escolar en su momento y a nivel personal. Entonces quiero contarte mi experiencia para que tú tomes tu decisión. Yo no te voy a decir qué hacer, ni qué está bien, ni qué está mal. Yo solo te voy a contar mi experiencia desde como yo lo viví, ¿vale? Vamos a empezar este programa. Te pido mucho que si tienes una opinión, por favor, déjala en la caja. Estoy dispuesto a escucharte, estoy dispuesto a opinar. Obviamente, igual, así como yo lo voy a tratar de hacer con el mayor respeto posible, te pido que si opinas también sea con mucho respeto. Y pues bueno, literal, empecemos esta bitácora de un alquimista. Amigo, gracias por continuar. Insisto, si eres católico y estás oyendo esto, no es en un afán de ofender. La creencia católica, lo que la fe representa, la respeto y me parece súper bien. Yo algo que admiro de las historias de los santos, no de los santos, de las historias de los santos, y bueno, sobre todo las que no están exageradas, es esta parte de cómo su fe los mantiene a flote, los mantiene vivos. Y eso lo respeto. Sí quiero dejar en claro que mi problema fue directamente con la iglesia y la administración humana, en este caso, no divina. Entonces, bueno, primero déjame darte un poco de background de lo que pasó en mi vida en esos momentos cuando empezamos con esta situación. Yo vengo de una familia católica, mi papá y mi mamá son católicos. De hecho, yo en mucho tiempo estuve muy cercano a la iglesia, iba pues casi todos los domingos a misa. Tenía la cuestión de que era acólito en la secundaria en donde estaba. También tenía la cuestión de que a mí en algún momento sí se me cruzó por la mente de estudiar pues cuestiones eclesiásticas, sobre todo sacerdocio, ¿no? La verdad es que yo en ese tiempo pues, estaba como en esta cuestión de querer descubrir mi yo más espiritual. Vamos a empezar por puntos. De hecho, hasta hice mi acordeón. Perdónenme si me voy volteando, pero pues aquí tengo mi acordeón con lo que quería hablar, ¿no? Primera voy a empezar con lo que pasó a nivel personal, ¿ok? Yo empecé en secundaria con esto, pero desde secundaria empecé a encontrar algunas cosas que no me gustaron. Primero voy a hablar de la parte administrativa, o sea, la parte meramente de la administración de la iglesia. A mí hubo desde ahí varias cosas que no me gustaron. Yo en lo personal, lo primero que sí encontré fue que, por ejemplo, hubo en donde yo estaba en esta pues comunidad eclesiástica, primera, pues sacerdotes abusivos. Sí, lo voy a decir con todas las letras. La primera fueron sacerdotes abusivos que
pues aprovechaban. En mi caso, debo de decirlo, nunca tuve una experiencia cercana, pero sí, o sea, cercana yo, pero sí cercana con amigos, ¿no? Amigos que les ofrecieron dinero, que les ofrecieron hasta becas, así unas becotas increíbles, para que no hablaran de lo que habían visto, de lo que les había sucedido. En mi caso, por ejemplo, recuerdo o tengo varios recuerdos mucho de un sacerdote que creo que ya lo he contado en algunos programas, que cuando te confesaba te agarraba de la ropa, ojo, de la ropa no te pellizcaba y te empezaba a hacer así, te empezaba a hacer como una especie de nudo en la ropa, ¿no? El objetivo era que según él, con eso decías tus pecados. En mi caso, yo me acuerdo que la primera vez que fui en secundaria, eso me dio harta risa, ¿no? Fue así como de, bro, este vato está en drogas el vato, ¿no? Pero pues con el tiempo me di cuenta que no solamente lo hacía conmigo, tomen en cuenta que mi secundaria era de puros hombres y que en mi caso me pellizcaba, pero, o sea, me pellizcaba la ropa, pero en el caso de otros mis compañeros eran pues ya cariñitos que a lo mejor de niño lo ves inocente, pero ya de más adulto dices, en la madre, esto no está bien. Y esto no me lo contaron, esto yo lo vi. Esto sí me tocaba porque el lugar donde se hacían las confesiones era un lugar que estaba, o sea, era un lugar cerrado, pero tenía ventanas. Entonces todos estábamos viendo y todos estábamos formados esperando la confesión. Obviamente muchos de nosotros, y lo acepto, me metí a las confesiones por brincarme clase, la neta, ¿no? La verdad, pues ese fue el primer acercamiento. Aparte, en esa institución tuve otro tema porque en algún momento nos pidieron dinero, no me acuerdo qué desastre pasó, no me acuerdo si había habido un huracán o una cuestión, y pues yo me esmeré mucho en conseguir una cantidad fuerte de dinero. En ese tiempo yo obtuve 3,000 y pico de pesos, un dinero fuerte, literal, pues para la época, porque pues recuerden que esto ya fue hace unos años. Y me acuerdo que le entregué al director en ese tiempo, que era un hermano, le entregué ¿cómo se llama? Bueno, el dinero, ¿no? Le entregué una bolsita. Tomen en cuenta que fue un dinero que conseguí en 2 semanas en una secundaria, ¿no? O sea, ¿qué podían dar los chavos secundaria? 5 o 10 pesos, ¿no? Entonces, la verdad era una buena cantidad. Él juró y perjuró que esa cantidad iba a ser entregada a los damnificados. Me dijo que él me iba a entregar el recibo de esto, y andavete que el recibo jamás lo vi, andavete que pues nunca recibí ninguna información por más que la solicité. Y bueno, pues obviamente eso detonó en otras cosas, porque también después este cuate llegó a empezar a regresar a la escuela, pero con relojes caros, con joyería fina, ¿saben? O sea, yo desde ahí empecé a ver algo que no me gustaba. Donde para mí todo explota es cuando termino la universidad. Yo terminando la universidad tuve una crisis muy fuerte y tengo mucho el recuerdo de haber una iglesia que está aquí por Zapata, por el metro Zapata, en donde literal yo llego con esta cuestión de pues si voy a orar, voy a recibir respuesta de lo que necesito, porque yo tenía una crisis muy fuerte. Me acuerdo que salgo corriendo del trabajo, llego y en el momento que voy a entrar, así me vio el cuate de la iglesia, que según yo era el sacerdote, no puedo decirlo así, agarra y me cierra la puerta en la cara. Le digo, oiga, por favor, regáleme 5 minutos. No estoy pidiendo más. No, ya vete, que no sé qué, ya cerramos. No, aquí no es para que vengan a llorar. Entonces fue así como de madres, ¿no? Yo ese día, ya lo he contado otras veces, tuve la suerte de que cuando me doy la vuelta, pues obviamente yo venía todo alterado, ¿no? Porque aparte de que salí corriendo, pues venía alterado por la situación que me acontecía en ese momento en mi vida. Llego, salgo de la iglesia, camino unas calles, me siento en la banqueta y pues les voy a ser honesto, eso creo que nunca he contado esta parte, me pongo a llorar. La verdad yo estaba muy desesperado, estaba pasando por un mal momento. Y en ese momento un gato negro se me acerca y se empieza a restregar en mí, ¿no? Obviamente yo lo recibí, me ayudó a distraerme, pero lo curioso fue que días posteriores, en mi trabajo, en mi casa, en diferentes lugares se me aparecieron gatos negros. Ya consultando con un amigo tiempo después, pues se me dijo que los gatos negros eran símbolos de espiritualidad y eso me acabó de conducir a la Wicca. Ahora, no es lo único administrativo que he tenido, o sea, hablando de la administración de la iglesia, hay varias cosas que a mí me parece que se contradicen. Algo que a mí no me gusta es que la iglesia pareciera tener una resistencia a actualizarse. Es algo que he notado horriblemente. Es una resistencia a no querer hacer cosas nuevas. Yo me acuerdo que yo en la prepa propuse muchas cosas para acercar a la gente a la religión.
Ajá, ¿por qué? Porque pues yo estaba con estos movimientos y aparte te daban créditos que eran necesarios para poder acabar el semestre o el año. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues yo proponía, no, pues vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer teatro, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y muchas veces la respuesta era un rotundo no. Lo que ellos querían era que sentáramos a todos los chavos y ponerse a leer un libro que en lo personal entiendo que trae mucha sabiduría, pero que iba a entender un chavo de secundaria, preparatoria o primaria de un libro cuando no se lo explicas. Yo sé que hay muchas caricaturas, yo sé que hay muchos libros para niños, pero realmente no están ni siquiera bien explicados. ¿Por qué? Porque los libros para niños te los manejan como una aventura, pero jamás te explican muchas veces la moraleja positiva, ¿va? Por ejemplo, muchas de estas historias bíblicas que de niño me contaron, yo las entendí hasta que estaba en la preparatoria. Ajá, hasta que ya había pasado mucho tiempo y era, eso se refería. Y ojo, algunas también estaban fuera de lugar. Ahora, también yo tuve la mala suerte de que estando en una escuela involucrada con un respectivo santo, ahora sí no voy a mencionar cuál es, ustedes ya saben si llevan tiempo yendo Camino Astral, ya he mencionado varias veces a este dichoso santo, pero bueno, el punto es que cuando me piden a mí hacer un trabajo de este santo, porque aparte de ese trabajo fue a modo de castigo, yo en algún momento, ojo, llevé mis cartas de Yu-Gi-Oh para jugar. Y nunca se me va a olvidar que llegó el guardia, me echó de cabeza con el hermano. Y el hermano, pues obviamente, no, estás jugando cosas del diablo. Y el diablo, y pues, nada que ver, ¿no? Entonces, pues yo me metí muy a fondo. Y el problema es que incluso dentro del propio lugar en la biblioteca había libros en donde se hablaba de las cosas buenas que hizo el santo y las cosas malas. Ahora, yo no estoy en contra de hablar de que los santos, pues sí, de repente tienen cosas malas, como son seres humanos, no los idealicemos más, son seres humanos y por lo menos cuando vivieron eran seres humanos, no eran santos, eran seres humanos y están en su derecho a equivocarse. Pero ¿cómo puedes justificar una vida llena de pues barbaridades? Porque hay muchos de estos santos que han cometido barbaridades por 10 minutos en donde hicieron algo bonito y sobre todo esos 10 minutos en donde hicieron algo bonito fue algo para la iglesia. Porque, ojo, en la mayoría de los casos de los santos es así. Entonces ahí yo empecé a encontrar incongruencias. Ahorita para el siguiente bloque voy a hablar de las incongruencias que yo encontré. Primero quería darles un poquito el porqué y el cómo fue que yo me empecé a alejar de la iglesia para acercarme al paganismo. Ahorita también voy a explicar el por qué encontré en el paganismo una respuesta pues mucho mejor, ¿vale? Vamos a hablar ahorita de eso en el próximo bloque. Amigo, gracias por seguir aquí con nosotros. Pues bueno, voy a hablar ahora un poco de las contradicciones que empecé a encontrar. La primera ya la mencioné, ¿no? Esta contradicción de por qué habla, o sea, yo entiendo que los santos son ejemplos de gente que fue santa, que hizo algo bien, pero la mayoría de la santidad no se basa en, sí, mira, esta persona, por ejemplo, hay santos que sí, hay santos que se los aplaudo. Un San Francisco de Asís que ayudó a los animales, no sé, no tengo ahorita otro en la mente, no soy tan experto en santos, pero hay santos que sí hicieron cosas, que salvaron gente. Por ejemplo, hay un santo que creo que es un alemán que salvó gente del holocausto. Entonces, a lo que voy con esto es que hay santos que estoy de acuerdo, que esos sí merecen ser reconocidos como un ejemplo porque se apegaron a su fe. Pero lo que yo empecé a encontrar contradicciones fue cuando estos santos que eran personas terribles, eran esclavistas, eran gente nefasta, pero hicieron una donación importante a la iglesia, pero hicieron 5 minutos de decir, no, tienes que creer en Dios. Y de repente pasaron a ser santos, solo por 5 minutos de decir algo bonito. Entonces yo me empecé a dar cuenta que muchas de las historias de los santos estaban manipuladas para que la fe de la gente pues cambiara y dijeran, claro, sí. Entonces, ¿ahora qué pasa? Tú puedes estar hablando de un cuate que era un terrible asesino y a la hora de la hora resulta que ya es bueno porque fue santo y porque la iglesia te dijo que es bueno. Y ojo, cuidadito donde hables mal de él. Eso fue la primera contradicción grande. La segunda contradicción fue la cuestión de los pecados.
porque por ahí hay una referencia a los Simpson de que casi casi respirar es pecado, ¿no? Por ahí lo dice el sacerdote Alegría, el reverendo Alegría, perdón. Y la verdad es que es cierto, o sea, hay cosas que yo no estoy muy de acuerdo con cómo las manejan. Yo soy una persona que le gusta disfrutar las emociones muy intensas, eso es bueno y malo a la vez, ¿no? Pero por ejemplo, el a veces conocer y disfrutar de tu cuerpo se vuelve un pecado. ¿Por qué? Porque hay lugares en donde les dicen, es que tengo que hacer, es que no te explores, no conozcas. Oye, hasta por salud. En algún momento alguien hace muchos años me dijo que porque hacía ejercicio, que eso era vanidad. Y yo así de no, es estar sano. O sea, tampoco, digo, obviamente si ya me gustó y quiero estar ponchado, qué padre. Pero pues no es vanidad. Yo, por ejemplo, en mi caso lo tengo que hacer por salud. Si yo subo demasiado de peso, tengo una situación de una herida que me hice en un combate y me puede pues abrirse nuevas heridas si subo más de peso, ¿va? Incluso esto de es que hay que comer pescado en Semana Santa, pues viene de otras cosas, viene de un antecedente histórico que es el carnaval, que era una época en donde pues el pueblo se daba su festín, y por su festín no me refiero a comida, sino se daba su festín de pecado y luego eran 2 semanas o 3 de redención. Pero ojo, actualmente pues eso ya no cuenta, entonces esto de no comer carne roja en Semana Santa a mí pues se me hace irrelevante. Creo que estamos perdiendo el foco, ahorita voy a hablar de eso, pero pues así como conozco gente que se dice satánica, gente que se dice mala y que resulta ser gente que obra bien por la gente, también conozco gente que trae collar de sacerdote, gente que trae, que se dice súper católica y que son nefastos, son gente horrible. Entonces, creo que en lugar de preocuparnos por comer o no comer carne roja, deberíamos de preocuparnos por seguir lo que la misma religión pues te dice, ¿no? O sea, las enseñanzas, ¿no? Ahora, algo que también a mí, pues me molestaba, era que yo siempre fui un chico muy curioso, me gustaba preguntar todo. Entonces, a la fecha lo soy, yo soy una persona muy curiosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo me acuerdo que muchas veces me llegué a acercar a los propios hermanos, a los sacerdotes, a hacerles preguntas de, oye, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Y a lo mejor una que otra te la respondían, pero cuando ya pues, los acorralabas, y ojo, no porque buscar acorralarlos, sino porque ya no tenían las respuestas, entonces te volvías malo y a mí me llegaron a regañar por preguntar de más. Entonces, porque aparte llegaba un punto en que la premisa que se sacaban para quitarse mis preguntas encima era, estás cuestionando a Dios y eso es pecado. Y entonces yo decía, chis, pero pues ¿qué no Dios me hizo inteligente para preguntar? Y pues no, o sea, me decían, no, ya estás pecando, ¿no? Ya estás haciendo algo malo, ¿no? Entonces, literal, pues eso era un problema, ¿no? Era una cuestión que yo decía, pero pues yo no estoy haciendo nada. O sea, simplemente estoy preguntando. Ahora, algo también que yo encontré muy contradictorio es que, digo, hay obras, y sí lo voy a decir abiertamente, hay obras que la iglesia hace buenas. Yo sí conozco un par de iglesias, sobre todo, por ejemplo, yo conozco unas personas, no quiero decir el nombre del lugar, pero hay unas personas de una creencia de este tipo, judeocristiana, los cuales tienen un lugar en donde tú regalas muebles, ellos los arreglan y los revenden y con eso viven y con eso se curan de adicciones, con eso salen de la pobreza. Eso me parece totalmente válido y aplaudible. Y no dudo que haya buenas obras, pero también he oído obras en donde el dinero se pierde, obras en donde el sacerdote pide dinero. A mí sí me tocó, me acuerdo, tengo un recuerdo muy clavado. Hay una iglesia en el centro, por ahí por República de Brasil. Yo antes iba mucho al centro a comprar pues cosas, chácharas y demás. Y me acuerdo mucho que en esta iglesia, la iglesia daba la misa, pero los altavoces estaban afuera. Y entonces yo me acuerdo que el sacerdote decía, no, es que para qué dan dinero a otras cosas, denlo a la iglesia lo necesita. Y esto incluso a mí se me hace contradictorio esto del diezmo. Yo sé que el diezmo es o sea, la base del diezmo es que es el 10% de lo que ganas. Un ejemplo, tú ganas 100 pesos, tienes que dar de esos 100 pesos, 10 pesos a la iglesia. Pero creo que es hasta tonto pedir esas cantidades de dinero. O sea, creo que cada quien debería aportar con lo que puede. Hay gente, o sea, a lo mejor hay gente que sí puede aportar el diezmo y se ríe y aporta más, ¿no? Pero hay gente que vive al día y pedirle el diezmo a esta gente. Y ojo, yo sé que la iglesia van a decir, es que la iglesia dice que no es obligatorio. Tienen toda la razón. Pero ojo,
en el caso de este sacerdote y de otros más que he escuchado, literal, he oído cómo ellos manejan esto de, pues miren, no es obligatorio, pero aquel que no dé, lo ven feo. Aquel que no dé, se avienta pedradas durante la misa. Aquel que no dé, cuando el sacerdote da su mensaje, creo que se llama homilía, corríjanme si estoy mal, ahí va la pedrada, ¿no? Entonces, creo que eso es un problema. Ahora, regresando también al tema de los pecados, también hay cosas que yo me di cuenta que yo estaba haciendo y que resultaron ser pecados. Cosas simples, ni siquiera creía que, sí, pues es que estaba robando, estaba ahí desviviendo gente y por eso, pues es que yo hago eso y pues no, o sea, jamás. Pero, por ejemplo, había cosas como leer el tarot, que era pecado. Yo leo el tarot, o sea, no por una creencia religiosa, yo leo el tarot porque literal es para mí una fuente de información, ¿no? Es una guía. Ahora, también, vamos a ese punto, porque también yo muchas de las cosas que hago técnicamente son pecado. Por ahí estaba leyendo un post en estas que decía, esta Semana Santa ya analicé mis pecados y comer tantita carne roja no es el pecado que me va a llevar al infierno. Realmente hay muchas cosas que yo hago en mi vida diaria que me podrían llevar al infierno. Vivir mi sexualidad de manera libre. Yo no le pago ningún dinero a la iglesia. O sea, la iglesia, creo que la última vez que vio un dinero mío fue por un tema de que estaba pagando una misa para una persona que sí era católica y yo no. Ajá. Pero literal, pues hay muchas cosas. Incluso el hecho de, digamos, de repente de no de querer hacer ejercicio para verme mejor, el hecho de cuidarme más. Hay muchas cosas que para la iglesia, el no ir a misa los domingos, no es mala onda, pero no está tan fácil. O sea, la verdad es que, o sea, entiendo que le tienes que dedicar un rato a la espiritualidad, pero ojo, este es el pretexto, esto de no ir a la iglesia los domingos, para colgarme al último tema de este bloque. Yo siempre lo he dicho, y lo he dicho en varias bitácoras de un alquimista. No necesitas de nadie más para hablar con tu Dios. Yo puedo hablar con mi Dios y con mis dioses aquí, en este cuarto, en la calle, en la iglesia, no sé, en el baño, o sea, me estoy inventando, en el baño, en la escuela, en donde yo quiera. Y eso es algo que a mí me molestaba mucho porque a mí me decían esta cuestión de que es que no le oras a Dios y no vas a la iglesia y por eso Dios no te oye. A ver, Dios está en todos lados. Ese espacio es un espacio entre comillas sagrado. Y ojo, no porque realmente sea un espacio sagrado, sino porque la gente con la energía que va y dona cada vez que va a rezar, cada vez que va con fe a la iglesia, se crea una energía. Por eso se convierte en espacio sagrado. Pero no quiere decir que ese sea un espacio que, sí, si se mete aquí el demonio va a salir volando, ¿no? Que esa es otra, ¿no? También la forma en que todo es satanizado. Entonces, a ver, yendo por puntos, yo pienso en lo personal que la comunicación con tu Dios debe ser personal. Si tú quieres ir a la iglesia porque ese lugar te es cómodo, es válido. Si tú quieres ir a la iglesia y pedirle al sacerdote que te ayude porque tienes una duda, es válido. Para eso estudian. Ajá. Si tú quieres ir a la iglesia y hacerlo, rezar desde hincado en la banca y estarte latillando mientras lo haces, es válido. Pero también es válido si tú desde tu casa quieres hablar con tu Dios. También es válido si tú no quieres decirle al sacerdote porque el sacerdote te va a juzgar. Y ojo, eso es algo bien importante. A mí en mi caso sí me pasó que varios sacerdotes me juzgaron. Ahorita, hace unos meses, pues como varios de ustedes saben, yo tuve un tema directo pues, con el fallecimiento de un familiar. Y ese día yo llegué a la iglesia, yo traía mi brazalete, hoy no lo traigo porque hace calor, pero traía mi brazalete Wicca. Y me acuerdo que el sacerdote me pregunta por esta persona y yo empiezo a hablar. Y en una de esas, el sacerdote baja la mirada, yo tenía mis brazos cruzados de esta forma en mi abdomen, y literal baja y ve el brazalete. Y la cara del sacerdote fue de... O sea, neta, no lo pudo ni siquiera disimular. Entonces, ¿cómo quieren que uno se acerque a un sacerdote si el sacerdote te va a juzgar? Aparte, esa ocasión, híjole, el sacerdote se aventó en un momento que era pues muy pesado para nosotros porque pues veníamos a depositar a un familiar y se le ocurrió aventarse un super show acerca del aborto. Y yo así de, bro, yo no quiero ir tu... Iba a decir una estupidez, perdón, no puedo decir groserías aquí. Tu mensaje, entre comillas, muy grande sobre el aborto. Yo lo que quiero es que me des paz porque voy a depositar a un familiar. Poco tiempo después fallece otro familiar.
misma situación. Se avienta un mensaje contra los paganos. Ahora sí, la pedrada directa a mí. Entonces, la verdad es que volvemos a lo mismo de que la iglesia dice no castigo, pero sí te castiga. Te castiga socialmente. Te castiga con gente que te dice, no, tú estás mal. Te dice que estás mal sin darte un por qué estás mal válido. O sea, sí te dicen que estás mal y si tú les preguntas te van a decir, estás mal porque Dios dice que estás mal. Y no te van a decir, sí, estás mal porque mira, esto, esto, esto. Eso es un problema grave, ¿sí? Ahora, regresando igual a este punto de cómo los propios sacerdotes, eso lo vamos ahorita a tocar en el siguiente tema, pero sí me gustaría hablar de cómo la propia iglesia está cerrando puertas a que la gente crea en ellos. Voy a contar algunas experiencias mías y de otras personas de cómo, pues al final, se acabaron alejando de la iglesia porque no los apoyaba. Ojo, no quiere decir que todos hayan dejado de ser católicos, simplemente se alejaron por esto y bueno, al final vamos a dar un pequeño consejo para los que estén pasando por algo como lo que yo viví. Amigo, gracias por seguir aquí. Espero este programa te esté sirviendo para encontrarte a ti mismo, no para odiar o para alejarse de una institución, sino para encontrarte tú. Nada más como una pequeña reflexión, ahorita en el corte me puse a buscar. Y bueno, ya sabemos el pecado, lo que significa desde el cristianismo, ¿ok? Tanto el cristianismo como el islam también, bueno, el cristianismo, el islam y el judaísmo lo ven en general el pecado como un acto que va contra Dios. Pero a ver, ¿qué es un acto que va contra Dios? Estamos hablando que tenemos un libro que tiene muchos siglos. Está bien, es válido, son sus textos sagrados, pero hay que interpretarlos y adaptarlos a la época. No quedarnos con que es que dice esto y se tiene que hacer así. Hay cosas que ya no cuadran y por eso les digo que la iglesia no se actualiza. Por ejemplo, en el caso del hinduismo, los pecados están relacionados al karma, es decir, a toda aquella situación que te afecta en tu ciclo de reencarnación, es decir, que te hace odiar, que te hace tener malas acciones, que te afectan porque después lo vas a volver a repetir y vas a volver a caer. En el caso del budismo, por ejemplo, habla que el pecado es un acto de ignorancia que causa sufrimiento. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí tenemos otra concepción diferente. No estás pecando por gusto, estás pecando porque no sabes y la vida te va a obligar a corregir eso que no sabes, que esto me parece mucho más coherente. Y en el caso de las culturas indígenas no tienen per se el concepto de pecado. Para ellos no existe en las culturas indígenas el concepto de pecado. Simplemente es el haces bien o haces mal dependiendo de las éticas de la comunidad o de la creencia. ¿Ok? Que al final de cuentas está bien porque entonces no te están castigando como un acto divino. Simple y sencillamente pues te están diciendo, a ver, estás mal por esto o esto, ¿no? Porque hay una ley, o sea, no vas a desvivir a nadie. Bueno, pues entonces la ley dice que no vas a desvivir y por eso tienes que tener como cuidado con eso, ¿va? Ahora, yo en lo personal algo que veo mucho es que la iglesia cada vez se cierra más. Voy a poner un caso con la comunidad, por ejemplo, LGBT. Yo tengo varios amigos y amigas que pertenecen a esta comunidad. Tengo dos en específico así en mente. Tengo ahorita dos casos fuertes de personas que creen muy fuertemente en su religión, que creen muy fuertemente en Dios, en este Dios católico. Pero ¿qué pasa? No pueden ellos casarse porque está prohibido. Sus familias los juzgan porque Dios dice que eso está mal, que yo no he visto que en Dios diga que está mal. Y ojo, también, esa es otra que también, cómo me lo han tratado de aplicar. Es que Dios dice esto. Dije, caray, ¿Dios dice eso? ¿Dónde? En el libro tal, de tal autor, de Ezequiel no sé qué, Isaías número quién sabe cuál. A ver, tú mismo me lo estás diciendo, eso no lo dice Dios. Eso lo dice el autor que lo escribió hace X cantidad de milenios y que probablemente lo que tú dices ya no tiene absolutamente ninguna legitimidad actualmente porque los tiempos cambiaron, ¿va? Entonces, por ejemplo, esto que pasó con esta exposición de la venida del Señor, por ejemplo, estoy de acuerdo que sí estaba muy respetuosa, sí, eso sí se los compro, estaba muy respetuosa, pero también la realidad es que al final del día, pues la iglesia se ha ganado esa fama.
yo sí he tenido casos de personas directas que han sido abusados por sacerdotes, que aparte los han encubierto, o sea, no solamente eso, y ojo, abusados no de que haya sido obligado, sino que fue por coerción social. Ajá. También he tenido casos en donde a cambio de algo, a cambio de este perdón divino, piden dinero, piden cuerpo matic, piden cosas de este tipo que no son buenas, ¿ok? Ahora, también, por ejemplo, en algún momento, digo, creo que esto que voy a decir en específico no es tan de los católicos, pero sí he llegado a conocer, digamos, células del catolicismo que hacen esto. Esto es más bien de cristianismo. Por ejemplo, yo tenía un amigo que de repente lo llevaban a rituales o a tiene un nombre, se me fue ahorita, como a retiros cristianos que tienen liberaciones, creo que les llaman. Y literal, llegando allá, les quitaban, por ejemplo, me acuerdo de un amigo que tenía su dije, él era Libra y tenía su dije con el símbolo de Libra, se lo quitaron, le quitaron los libros de Harry Potter que tenía en la mochila, le quitaron figuras de Pokémon que tenía en su cuarto, su mamá las entregó y todas se fueron directo a ser quemadas. Aparte, o sea, imagínate el coraje de que estás viendo que algo que a ti te gusta lo están quemando. Te están diciendo que es malo porque aparte te lo dicen sin razón y sin motivo. Y aparte para acabarla de fregar te están diciendo que tu vida va mal por eso, que es tu culpa por haberte alejado de Dios, que te hace falta Dios en tu vida. Híjole, a mí me prendería la sangre el ver que están quemando algo que yo quiero, porque aparte, deja tú que el dije realmente lo uses porque estás haciendo brujería o porque eres brujo, que ojo, tampoco tiene nada de malo. Pero imagínate que están quemando un dije que te regaló tu mamá, tu novia, que están quemando un dije que a lo mejor para ti trae un recuerdo hermoso. Y te lo están quemando por pura ignorancia de ellos, porque ni siquiera es ignorancia tuya, es ignorancia de ellos. ¿Ok? Entonces, estas medidas extremas, yo me acuerdo, ahorita me estaba acordando de otro caso, el mismo sacerdote que les contaba que nos jalaba la ropa, también nos daba de manazos. No daba fuerte, debo admitirlo, pero nos daba de manazos. Que a mí eso se me hace una cuestión estúpida. Ajá, y si me está oyendo ese sacerdote, señor, estaba estúpido usted. O está, no sé, ya estaba muy grande, dudo que siga aquí. Entonces, literalmente, ese tipo de cosas era horrible. Yo me acuerdo que cuando yo empiezo a tener, y eso fue otra de las cosas que me alejó, cuando yo empiezo a tener esta cuestión de querer investigar de otras cosas, pues tuve por ahí dos experiencias fuertes, ¿no? Una, me acuerdo que pues tuve una experiencia con un hermano pues, de cierta escuela. Y este hermano quiso pasarse de listo en un retiro. Yo lo empujo porque yo no me quise dejar, o sea, yo sabía ya las historias, lo empujo y se enoja y todo el retiro me hizo la vida de cuadritos. Ajá, incluso pues a la fecha, bueno, yo ahorita ya no porque ya creo que lo agarraron, pero en su momento llegó a tener cuestiones de que pues se llevaba a chavos a hacer cosas que no, yo no quise jugarle eso y pues preferí mejor de una vez marcar la distancia y de ahí tomó distancia conmigo y me dejó en paz, ¿no? Pero pues sí, eso también no ayuda. Igual he tenido, por ejemplo, cuestiones de amigos que tuvieron que tronar a su novia o a su novio porque el sacerdote lo pidió. Y entonces cuando tú le preguntabas a esta chica o a este chico, oye, ¿por qué tronaste con él? Si se amaban, si eran felices juntos. Ah, porque pues él no era de la misma religión que yo. Es que el sacerdote me dijo que no era de la misma creencia. Es que el sacerdote me dijo que estaba mal lo que yo anduviera con una persona que no fuera católica. Entonces, ¿hasta qué punto tienen injerencia en tu vida? Y creo que eso es algo bien importante. ¿Hasta qué punto permitimos que la religión sea ingerente en nuestra vida? ¿Hasta dónde sí debe ser ingerente? En nuestras acciones, en nuestras creencias. Deben incitarnos cualquier religión a ser mejores personas. Pero ¿qué pasa cuando te hace hacer una mejor persona y la mejor persona es aquella que da más dinero? O es aquella que sigue las reglas pues al pie de la letra. A mí eso me empezó a esperar muchísimo. De hecho, les voy a ser sincero, por ejemplo, a mí me gusta mucho entrar a las iglesias porque me encanta la arquitectura de las iglesias, me parece hermosa. Pero ya no entro porque en cuanto entro, luego son agresiones por mi brazalete, agresiones por mis tatuajes. Que ojo, este tatuaje ni siquiera es de un anime, no tiene nada que ver con ninguna creencia religiosa, ¿no? Es simplemente un anime. Pero eso basta para que me empiecen a decir que yo vengo con el diablo, que yo estoy mal. Y ojo, también ahora, hace poco, un saludo al buen Antonio Zamudio, estaba escuchando su podcast, que de hecho echen un ojo, se llama Historias Embrujadas. Y una chica decía que pues a ella toda la vida le habían puesto que el diablo era malo. Y por azares de la vida, vayan a escuchar el programa, no les voy a hacer spoiler, ella tuvo que pedir ayuda al diablo. Y el diablo le ayudó. Entonces, el diablo es una deidad como cualquier otra. Ni buena ni mala.
tú decides para qué lo usas. Obviamente, sí hay deidades que tienen una moral, por decirlo de alguna manera, por decirlo en términos humanos, una moral distinta. Y a lo mejor van a permitir cosas que otras no, porque por religión o por creencia no se puede. Pero a lo que voy es que al final del día sigue siendo pues tu creencia, sigue siendo lo que tú desees, no realmente lo que ellos te obliguen a hacer, ¿vale? Entonces, también otra cosa que yo tuve que, por ejemplo, esta persona me dice, es que tú no vas a misa, tú no conoces tu religión. A ver, yo mi religión la conocí también como para decir, esto no es lo que busco. Yo me acuerdo de una plática, y este sí es muy personal, pero pues se las dejo aquí, porque yo sé que a más de uno le va a servir. Sí, papá, si estás oyendo esto, mamá, si estás oyendo esto, escúchalo. Y también, hijo, si estás oyendo esto, escúchalo también. Yo tuve una plática muy fuerte con mamá hace unos años, porque mamá no entendía por qué me había alejado pues de esta religión, porque pues es la religión de la familia. Y cuando yo le digo, a ver mamá, yo leo el tarot, no estoy haciendo nada malo, al revés. Yo en lo personal, y es algo que no lo digo yo, sino es algo que pues todo el mundo me ha dicho, yo en lo personal he ayudado a mucha gente con el tarot. He ayudado gente con esta cuestión esotérica, con mis creencias. Ajá. He ayudado gente a salir porque para mí lo que me define son mis creencias. Y yo le decía, mamá, para tu religión, el que yo lea cartas es malo. El que yo lea Harry Potter es malo. El que yo tenga ciertas cuestiones es malo. Incluso, y ojo, esto no lo digo así nada más al aire. Incluso el hecho, pero el metalito porque no se deja. El hecho de que yo cuide a estas criaturitas como si fueran mis hijas. Ojo, que las cuide como si fueran mis hijas en un sentido de que pues las apapacho, las consiento, las adoro. Ajá. No quiere decir que yo esté pecando, pero según la iglesia sí estoy pecando. El Papa salió a decir que cómo era posible que la gente prefiriera tener mascotas a tener hijos. Bueno, primero a mí se me hace una persona sin autoridad moral para hablarte de hijos cuando ellos no tienen hijos. Bueno, no tienen hijos. Ajá. Entonces, no tiene autoridad moral para hablarte de eso. Dos, yo no tengo hijos por dos motivos. Primera, por la situación económica. Y segunda, porque yo actualmente no me considero como con la cuestión de paciencia para poder cuidar a un hijo. A un gato tal vez, pero a un hijo no. Entonces, pues yo prefiero mejor invertirle en cuidar a un gatito, ¿va? Pero ¿en dónde le afecta a este señor que salió a decir que, pues no, que el tener hijos que el no tener hijos es malo y que el cuidar a los michis es malo, ¿no? ¿Por qué? Porque al Michi no lo pueden bautizar, porque al Michi no le pueden vender un curso de confirmación, porque el Michi no les va a dar un diezmo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente las familias católicas están disminuyendo y pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la iglesia recibe menos ingreso. Entonces, para mí se me hace algo nefasto. Pero bueno, ya voy a concluir un poco esto. La verdad es que traté de abarcar todos los temas, estoy viendo si no me faltó alguna cosa. Pero sí he tenido también otras personas, creo que me faltó nada más comentar, que he tenido igual amigos que se han salido por abusos de sacerdotes, por maltratos, porque justamente predican el ser buenos, bondadosos y cariñosos y fraternales, y a la hora resultan ser exactamente todo lo contrario. Entonces, eso es lo que yo me hizo alejarme de la iglesia. Voy a dar el cierre, te voy a dar un consejo desde mi opinión, no busco convencer a nadie, insisto, si quieres seguir siendo católico es válido, si quieres seguir creyendo en la iglesia es válido, pero creo que también no puedes, y si esto se lo digo a la persona esta que me manda mensajes, no puedes menospreciar el por qué la gente se está alejando de la iglesia. Y ojo, no digo que la creencia esté mala, simplemente que creo que la iglesia, para poder volver a ser una institución como la que se dice ser, tendría que cambiar muchísimas cosas. Así que vamos a hablar de eso. Amigo, gracias por llegar al final de esta bitácora. Y bueno, te repito, el objetivo no es que te alejes de la iglesia o de tu creencia. Al revés, yo te invito a que si eres católico, sigas creyendo en el catolicismo.
creo que como creencia, o sea, quitando a la iglesia y dejándolo solo como creencia es muy buena y es muy válida, ¿ok? Creo que está bien que creas en eso. Lo que yo te invito a que no te dejes es que no dejes que abusen de ti, que no dejes que dicten y que rijan tu vida, que no dejes que bajo el pretexto de Dios te quieran humillar, o que no dejes que bajo el pretexto de Dios y bajo el pretexto del catolicismo te atrevas a insultar o a tratar de humillar a otras personas, ¿vale? En específico lo digo por la persona esta que me ha estado escribiendo, porque aparte esta persona, es curioso este caso, porque esta persona ha sido una y otra vez rechazada por su propia iglesia, y ahí sigue. Ojo, eso no es fe, y eso no es perseverancia, eso es ser pensativo. Tú me entendiste. Entonces, literal, por favor, libérate, ¿ok? Si quieres seguir creyendo en la iglesia, es válido, y tampoco lo voy a juzgar, pero por lo menos ponles un alto. Y también decides cambiarte a cualquier creencia, ya sea otra creencia judeocristiana, ya sea una creencia pagana, ya sea una creencia luciferiana, no importa. Lo importante es que tú como persona crezcas, que tú como persona seas mejor y que la religión o la creencia que escojas te hagan ser alguien mejor. Que te hagan que cuando tú te veas al espejo digas, wow, estoy orgulloso de lo que hago y lo que siento. Yo te lo puedo decir actualmente. Yo me siento orgulloso de la gente que he ayudado. Yo me siento orgulloso de la gente que he salvado. Yo me siento orgulloso de los mensajes que les he dado, sean católicos o no. ¿Ok? ¿Por qué? Porque siento que algo de mi experiencia les sirve, ¿sí? Ahora, yo no te voy a venir a cobrar. Yo no te voy a venir a decir qué está bien o qué está mal. O no voy a tratar de regir tu vida al grado de que hasta para que tú escojas pareja la tenga que seleccionar yo, ¿va? Eso es cosa tuya. Pero ojo, hay instituciones que sí lo hacen. ¿Cuáles? Ya lo sabrás. Y estoy seguro que actualmente, acabando este programa, ya lo sabes. Te invito a reflexionar. Yo no creo que acabando de escuchar este programa tengas la respuesta. Yo creo que esto lo tienes que digerir y tratarlo desde tu punto de vista un buen rato. Amigos, yo soy Richo Osorno. Esto es Bitácora de un Alquimista. Nos vemos la próxima semana.